Hola, en este video presentamos la resolución de los puntos 3 y 4 de la actividad 4 de geometría, donde trabajamos áreas sombreadas y volumen de tanques. Para calcular el área sombreada de una figura compuesta, restamos el área de la figura interna al área de la figura externa. El perímetro, en cambio, corresponde solo al contorno de la figura de afuera. Vamos a aplicar esto a las tres figuras de la tabla. En la primera figura, un círculo de radio R está inscrito en un cuadrado. Como el diámetro del círculo es igual al lado del cuadrado, el lado mide 2R. Entonces el área sombreada es 4R al cuadrado menos pi R al cuadrado. Si R vale 8, el área es aproximadamente 54.94 unidades cuadradas. Si R vale 4/5, el área es aproximadamente 0.55. El perímetro es 8R, con R igual a 15 da 120 unidades, y con R igual a K queda expresado como 8K. En la segunda figura tenemos un trapecio con un triángulo inscrito. El área sombreada es el área del trapecio menos el área del triángulo, usando las fórmulas, base mayor más base menor, por altura sobre 2, y base por altura sobre 2 para el triángulo. Aquí reemplacen con las medidas exactas de base menor y altura de su figura. El perímetro es la suma de los 4 lados del trapecio. En la tercera figura, un pentágono regular tiene un cuadrado marcado como a igual a X. El área sombreada es el área del pentágono menos el área de ese cuadrado, usando la fórmula perímetro por apotema sobre 2 para el pentágono. Aquí reemplacen con el lado del pentágono según cada valor de X. Pasamos al punto 4. Tenemos 4 tanques, una pirámide de base rectangular de 40 por 30 metros y 4 metros de altura, un cono de 30 metros de diámetro y 40 metros de altura, un cilindro de 30 metros de diámetro y 0.4 metros de altura, y una esfera de 30 metros de diámetro. Calculando el volumen de cada uno, la pirámide tiene 1.600 metros cúbicos, es decir, 1.600.000 litros. El cono tiene aproximadamente 9.424.78 metros cúbicos, casi 9 millones y medio de litros. El cilindro tiene 282.74 metros cúbicos, unos 282.743 litros. Y la esfera tiene 14.137.17 metros cúbicos, más de 14 millones de litros. Ordenando de mayor a menor capacidad en mililitros, primero la esfera, luego el cono, después la pirámide, y por último el cilindro. Para saber cuánto material se necesita, calculamos el área superficial de cada tanque en centímetros cuadrados. La pirámide necesita cerca de 24.328.000 centímetros cuadrados, el cono 27.199.000, el cilindro 14.512.000, y la esfera 28.274.000. En total, se necesitan aproximadamente 9.431.48 metros cuadrados de material. Con 3 láminas de 60 por 40 metros tenemos 7.200 metros cuadrados disponibles, pero el material no alcanza, faltan aproximadamente 2.231.48 metros cuadrados. Por eso se necesitaría una lámina adicional, es decir 4 en total, y sobrarían cerca de 168.52 en este video presentamos la resolución de los puntos 3 y 4 de la actividad 4 de geometría, donde trabajamos áreas sombreadas y volumen de tanques. Gracias por su atención. Para calcular el área sombreada de una figura compuesta, restamos el área de la figura interna al área de la figura externa. El perímetro, en cambio, corresponde solo al contorno de la figura de afuera. Vamos a aplicar esto a las tres figuras de la tabla. En la primera figura, un círculo de radio R está inscrito en un cuadrado. Como el diámetro del círculo es igual al lado del cuadrado, el lado mide 2R. Entonces el área sombreada es 4R al cuadrado menos pi R al cuadrado. Si R vale 8, el área es aproximadamente 54.94 unidades cuadradas. Si R vale 4/5, el área es aproximadamente 0.55. El perímetro es 8R, con R igual a 15 da 120 unidades, y con R igual a K queda expresado como 8K. En la segunda figura tenemos un trapecio con un triángulo inscrito. El área sombreada es el área del trapecio menos el área del triángulo, usando las fórmulas, base mayor más base menor, por altura sobre 2, y base por altura sobre 2 para el triángulo. Aquí reemplacen con las medidas exactas de base menor y altura de su figura. El perímetro es la suma de los 4 lados del trapecio. En la tercera figura, un pentágono regular tiene un cuadrado marcado como a igual a X.
El área sombreada es el área del pentágono menos el área de S cuadrado, usando la fórmula perímetro por apotema sobre 2 para el pentágono. Aquí reemplacen con el lado del pentágono según cada valor de X. Pasamos al punto 4. Tenemos 4 tanques, una pirámide de base rectangular de 40 por 30 metros y 4 metros de altura, un cono de 30 metros de diámetro y 40 metros de altura, un cilindro de 30 metros de diámetro y 0.4 metros de altura, y una esfera de 30 metros de diámetro. Calculando el volumen de cada uno, la pirámide tiene 1.600 metros cúbicos, es decir, 1.600.000 litros. El cono tiene aproximadamente 9.424.78 metros cúbicos, casi 9 millones y medio de litros. El cilindro tiene 282.74 metros cúbicos, unos 282.743 litros. Y la esfera tiene 14.137.17 metros cúbicos, más de 14 millones de litros. Ordenando de mayor a menor capacidad en mililitros, primero la esfera, luego el cono, después la pirámide, y por último el cilindro. Para saber cuánto material se necesita, calculamos el área superficial de cada tanque en centímetros cuadrados. La pirámide necesita cerca de 24.328.000 centímetros cuadrados, el cono 27.199.000, el cilindro 14.512.000, y la esfera 28.274.000. En total, se necesitan aproximadamente 9.431.48 metros cuadrados de material. Con 3 láminas de 60 por 40 metros tenemos 7.200 metros cuadrados disponibles, pero el material no alcanza, faltan aproximadamente 2.231.48 metros cuadrados. Por eso se necesitaría una lámina adicional, es decir 4 en total, y sobrarían cerca de 168.52 metros cuadrados. Con esto concluimos el análisis de los puntos 3 y 4 de la actividad. Gracias por su atención.